auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a El Día D, en una semana más que nos encuentra para poder dialogar de algunas cuestiones en profundidad. Digo, si pudiésemos abrir una ventana al futuro, ¿se acuerdan como aquel viejo programa de televisión? Estaríamos todos más tranquilos, pero hay una incertidumbre que ya genera malestar en algún punto y que se sigue estirando ahora hasta el balotaje entre Massa y Milei, Milei y Massa. Por estas horas toda esa incertidumbre repercute en la economía. ¿Se puede mirar al futuro? ¿Podremos saber qué va a ocurrir? Ojalá si fuese para bajar la incertidumbre. Por lo pronto, hoy vamos a tratar de ver cuáles son las opciones, qué es lo que está ocurriendo y qué se podría hacer para que todo esto esté un poquito más tranquilo y mejor. De eso hablaremos, pero después de la pausa. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp. 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Hablábamos de la incertidumbre y el saber qué será de nuestro destino, quizás el tarot, una bola de cristal, vaya uno a saber qué, ¿no? Pero de cualquier modo estaría bueno por lo menos tener algún tipo de expectativa o esperanza con respecto a qué sigue después de toda esta circunstancia que estamos viviendo, en este intermedio interminable, para hacer un juego de palabras que atraviesa la Argentina y que atravesamos cada uno de los ciudadanos de nuestro país, ¿no? En unas circunstancias que van desde la falta de combustible hasta ver si el dólar sube o baja de a 100 pesos y así sucesivamente. Lo que sí nos cuesta ir al almacén, digo, más allá del dólar, qué sé yo, bueno, sin especulación, ir a comprar un paquete de fideos, de tallarines, al almacén ya nos está costando bastante, digo. Entonces, en el marco de esas incertidumbres, tratar de que alguien nos explique a ver qué está pasando y qué sigue, podría ser una gran cuestión y por eso lo hemos decidido para este programa y lo vamos a molestar a Ricardo Panza, él es economista, es contador, bueno, es una persona que habitualmente nos referenciamos como para poder entender un poco más de estas cuestiones. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, Ricardo, la verdad es que menuda tarea te estoy mandando, digo, ¿no? Pero tratar de explicar un poco el contexto, ver algunas similitudes con otras circunstancias. No sé ni por dónde podemos empezar para analizar lo que estamos viendo hoy por hoy, pero realmente preocupa, por lo menos a mí en lo personal, según mi propio análisis, que probablemente esté basado en poca teoría y en poco concepto, pero digo, me preocupa lo que estamos viendo y lo que se ve de acá en más. La primera reflexión que podemos hacer es que es de tipo, quizás se excede la cuestión económica, ¿no? Pero es de tipo político. Luego del Pacto de Olivos se estableció, digamos, un modo en el cual las elecciones debían realizarse, digamos, y ahora los mandatos duran 4 años y son reelegibles, y cada 2 años hay renovaciones, y como conclusión de eso, todos los años impares el país se paraliza. Y es una cosa lamentable, pero es lo que está sucediendo. Además se agregó a esto como capas que se van agregando como si fuesen estratos de tierra por sobre esto. Se agregaron las PASO antes de las elecciones y después se agregó la problemática del balotaje cuando hay una cierta paridad. Conclusión, venimos desde mayo, o sea, medio año, si vos te pones a pensar, estamos paralizados pensando en toda esta situación, porque date cuenta que desde mayo a noviembre hemos estado dando vueltas con esto, y los procesos, estos que deberían acotarse, digamos, en términos de días, se estiran hasta lo indecible. Para colmo, y ya con una pata en la política y una pata en la economía, es como si estuviésemos yendo por el camino, nos encontramos esas señales amarillas, esas tipo cuadrados o romboidales, y no hay un cruce de caminos, hay una T. La T es que el camino acá se termina
y uno tiene la opción de ir literalmente o hacia la izquierda o ir hacia la derecha. Si había alguna incertidumbre en el momento, digamos, preelectoral, esta incertidumbre, por un lado, disminuye desde el punto de vista que hay algunos candidatos que quedaron afuera, pero resulta que los dos que quedaron adentro representan posturas que aparentan ser diametralmente opuestas, por lo menos en lo político, aunque uno puede intuir atrás de todo esto que en lo económico no son tan diametralmente opuestas. Pero en definitiva es una cosa o la otra, y esto ha dividido las aguas y ha vuelto a cavar una grieta donde aparentemente no la había. Ahora ya metiéndonos, sacando la pata de la orilla política y metiéndonos en la orilla económica, estaríamos descubriendo que más allá de los discursos de ocasión y las frases hechas que los candidatos tiran para captar a sus electores o aquellos que consideran que potencialmente podrían serlo, los dos candidatos parece que van a hacer lo mismo. La única diferencia es a qué velocidad van a hacerlo en todo caso. No sé si esto que estoy diciendo es una expresión de deseos o es un diagnóstico certero de la realidad, pero parecería evidente que cualquiera de los dos candidatos deberían reducir el déficit fiscal, deberían reducir la incertidumbre cambiaria, deberían unificar el tipo de cambio, deberían arreglar y acomodar el sistema de precios que está total y completamente descalabrado. Ahora, no comprendo por qué el ministro de Economía actual y candidato a presidente, con aparentemente mayores posibilidades para ser electo, no hace estas cosas ya, y lo que sigue haciendo es ahondar, digamos, el problema en lugar de resolverlo, porque todas estas medidas que se han venido tomando, los economistas más concienzudos han estimado en alrededor de 12.000 millones de dólares el costo de todas las medidas que ha decidido tomar para capturar, por así decirlo, el voto indeciso o para convencer en todo caso a aquellos que tenían algún tipo de duda respecto de su posición futura. No sé cómo va a desandar este camino porque va a tener que desandarlo y no sé cómo lo va a hacer. Ricardo, vos me estás diciendo que para ganar la elección, palabras más, palabras menos, no es tan directo ni tan lineal, la cuestión no es que está comprando votos, pero más o menos, digo, se han gastado 12.000 millones de dólares en este tiempo, y esos 12.000 millones se podrían utilizar para empezar a arreglar un poco el camino que tiene por delante. Claramente, date cuenta que, por un lado, directamente rompió, lo digo en castellano antiguo, digamos, rompió el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, que es el pilar de la recaudación de los países occidentales desarrollados, que es más importante que cualquier otro impuesto, medio como que lo rompió, porque lo eliminó literalmente para la inmensa mayoría de los trabajadores en situación de dependencia. Eso es un costo fiscal o un regalo que se le hizo a potenciales votantes que muy posiblemente no hubiesen formado parte de la base de electores convencionales del ministro barra candidato, y que el impuesto deberían haberlo podido pagar. Después, rompió el IVA, digamos, a los alimentos y a las compras en supermercados mediante un mecanismo de devolución del 21%, que es más incluso que lo que el IVA representa, creo que en algún momento lo podemos haber comentado, devolviéndole a la gente un consumo que, bueno, algunos lo necesitarían y otros no. Pero es también sacarle a la gente ahí, ¿no? Digo, porque por ejemplo, con impuesto a las ganancias, bueno, es una recaudación grande que después volvía o debería volver en muchos otros tipos de ayudas del Estado. Y por ejemplo, el impuesto, el IVA, es un impuesto directo a las provincias, digamos, está sacándole plata a las provincias directamente. Rompió, claro, vamos a la tercera cosa, rompió el equilibrio fiscal de las provincias. Recordemos que había un pacto fiscal con el cual el gobierno de Macri había establecido que iba a reequilibrar las provincias a cambio de que las provincias bajaran algunos impuestos locales, tales como ingresos brutos, o las patentes automotor, o los impuestos inmobiliarios. El gobierno de Alberto Fernández denunció, digamos, ese pacto y lo rompió, y las provincias volvieron a subir los impuestos. Pero recordemos que tanto el impuesto a las ganancias como el IVA son impuestos que se coparticipan. Claro. Y en realidad lo que está rompiendo en este caso es el federalismo fiscal. Lo que se está
eliminando la posibilidad de que las provincias reciban los recursos que habían recibiendo antes, y no sé cómo se va a compensar, o sí puedo suponer cómo se va a compensar. Esta compensación se produce mediante las transferencias discrecionales. Perdóname que te interrumpa, Ricardo, pero voy haciendo oyente y a la vez repreguntando para entender algunas cuestiones que probablemente sirvan también a quienes nos estén mirando en este momento, o escuchando, viste que a veces está de fondo puesto en YouTube y quedan escuchando estas cuestiones. El hecho de que se desfinancie o que se rompa con esta situación con las provincias implica menos educación. O sea, está bien, sí, después lo agarrás a Insaurralde en un yate en el Mediterráneo, estamos de acuerdo, pero debería ir para lo que tiene que ver con educación, digamos. O sea, está rompiendo el financiamiento de la educación, por ejemplo, en Mar del Plata, educación municipal y provincial, porque Mar del Plata la financia la provincia también, la educación municipal. Está rompiendo... Mar del Plata es uno de los escasos municipios del país que tiene educación municipal, recordemos. Exacto, y está financiado por la provincia hace un tiempo, digamos, lo consiguió Gustavo Pulti en su momento, que lo pague la provincia. Está rompiendo con el Hospital Internacional General Agudo, está rompiendo, eso es lo que está haciendo al sacar el IVA y el impuesto a las ganancias, ¿no? O sea, nos está haciendo más barato comprar el paquete de fideo, pero no tenemos forma de ir a un hospital. El Estado lentamente, y esto es un proceso de años, se ha ido desembarazando de montones de situaciones en las cuales en forma centralizada coordinaba algunos esfuerzos y realizaba gastos a nivel nacional. Recordemos que las escuelas se dividían en escuelas de jurisdicción provincial, escuelas de jurisdicción nacional. De hecho, concretamente concentrándonos en la parte educativa, la nación ya no tiene más escuelas. Desde ese punto de vista, la propuesta del candidato de la oposición, con posibilidades de ser electo, dice que ¿para qué tenemos un Ministerio de Educación Nacional si no tiene escuelas? Esto es jurisdicción provincial y como tal jurisdicción provincial se financia en parte por los impuestos recaudados por las provincias y en parte, a veces mucho más importante, con la coparticipación de impuestos nacionales que en estos momentos el gobierno nacional está rompiendo, literalmente. Otro tanto pasa con la salud. El hospital que nosotros llamábamos regional, en nuestra juventud temprana, digamos, era nacional. Luego pasó a ser impersonal y depender de la provincia, y es otra muestra de que la salud está descentralizada en lo provincial, y los ministerios nacionales son como cáscaras que se han desembarazado del gasto directo de todas estas cuestiones y solamente fijan políticas. No obstante, la estructura gigantesca la mantuvieron. Entonces eso nos hace pensar a que una verdadera reforma en algunos aspectos del Estado debería venir. Claro. Y además hablamos todo esto, ¿no? Y parece que estuviésemos haciéndole campaña a Milei, ¿no? Digamos, o sea, lo que plantea Milei termina siendo por lo menos un proyecto de gobierno. Esto lo que está haciendo es romper, digamos, con las cosas. Yo no estoy a favor de Milei, quiero aclararlo a modo personal, ¿eh? Quiero decirlo y simplemente. Yo soy un hombre de la universidad pública y no puedo compartir algunas expresiones que yo he escuchado. Yo debo lo que soy, lo poco o mucho que soy, lo debo a la educación pública recibida en una universidad que es de alta calidad. Hoy sigo devolviéndole a la universidad algo de lo mucho que me ha brindado. Hay cosas que yo no las puedo compartir. Independientemente de eso, y poniéndome un poco una pata en cada orilla, me parece que deberíamos reconocer que el tamaño del Estado es un tamaño que la ciudadanía no puede financiar con su presupuesto actual y habría que revisar algunas cosas. Yo estoy convencido de eso. No estoy convencido de muchas otras cosas, pero de eso estaría convencido. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Ricardo, aclarado este punto, si es que hace falta aclarar, porque viste que enseguida estamos de un lado al otro. Para mí no es una T, es una F, digamos, para mí Massa es más parecido a Menem que el propio Milei, para mí, es una opinión personal, pero bueno, la gente... Puede ser. Lo que a mí me llama la atención, ¿sabes qué es, Ricardo? Que y ya esto es en la orilla política y es una opinión personal de Nicolás Mondino, te pido disculpas por incorporarte a esta charla en ese sentido, porque estoy opinando yo, para mí, digamos, lo que me molesta en la situación es que se festeje tener que votar a Massa. Digamos, que cuando Massa gane se festeje como si fuese un gol, cuando en realidad estamos votando lo menos malo, digamos, ¿no? Lo digo ya desde un lugar personal. Estamos votando algo horrible desde un lugar malo, digamos, pero lo que pasa es que el otro es peor, como diría Riquelme. Los otros serán más malos que nosotros, diría Juan Román, a horas de jugar la final de la Libertadores. Lamentablemente, en Argentina hace tiempo que las elecciones no las gana nadie, sino que siempre las pierde el otro, digamos, ¿no? Y para el votante debe ser bastante frustrante el hecho de pensar que yo no voto a Juan porque considero que Juan representa lo que yo digo, sino que voto a Juan porque me parece que Diego es un desastre, digamos.
Entonces, de esa manera, votar por la negativa, y de hecho pensarás que el fracaso de otras opciones que quedaban en el camino se basaban sistemática y permanentemente en mencionar al enemigo y negar su existencia, o pensar que lo mejor era prescindir de ellos. Me parece que mientras se siga con una campaña negativa no vamos a funcionar como país razonablemente. Ninguno ha expresado claramente las propuestas y mucho menos han dicho, en el supuesto caso que las hubiesen expresado, cómo las van a llevar a cabo. Porque es una colección de cosas o de futuros deseados. Por un lado se manifiesta, queremos desarrollo, queremos inclusión, queremos el progreso de las empresas, pero no dice cómo lo va a llevar a cabo. Otro dice, queremos la libertad, queremos un país próspero, queremos un país sin inflación y seguro, tampoco dice cómo lo va a llevar a cabo. Es como tener enfrente, digamos, un tremendo barranco y del otro lado un tipo que nos hace señas y que te dice, vení, pero no se sabe cómo llegar. No hay un puente hacia ese lugar. Y el puente sería, de alguna manera, la instrumentación de las medidas que teóricamente deberían llevarse a cabo. Y en el medio hay muchas falsas verdades y mucha acusación, digamos, que poco ayuda al votante promedio a entender para qué lado tiene que encarar, ¿no? Decías recién, Ricardo, en tu análisis, ya yendo a lo económico, insisto en pedirte disculpas por sumarte por ahí a un comentario, opinión política rápida que tiré a la pasada y que estés en la entrevista, pero digo, fue una opinión netamente personal, lo vuelvo a aclarar. Digo, dicho esto, en tu análisis económico, que por eso te molestamos y te agradecemos también, una cosa está ligada a la otra inevitablemente, ¿no? Pero decías que tarde o temprano los dos van a terminar haciendo lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Decías por ahí al pasar, ajuste fiscal, digamos, ¿de qué van a hacer Massa y Milei? Uno más de shock, el otro más a largo plazo si es que le da el tiempo. Primera cuestión que se supone que deberían hacer es regular con tendencia a la supresión final de los planes sociales en su inmensa mayoría. Primera cuestión. Creo que ambos piensan lo mismo. Insisto, las diferencias son diferencias de velocidad de ajuste, digamos, ¿no? Segunda cuestión, reducir el déficit fiscal. Podemos reconocer diferencias de criterio en la magnitud. Quizás Massa pretenda reducirlo en 2,5 puntos del producto, y Milei, pese a que anuncie una reducción de 15 puntos del producto, me parece que eso es absolutamente inviable. Pero razonemos en que posiblemente pudiese pensar en algo así como el doble en el primer año, 5 puntos del producto. Estamos hablando de cantidades fuertes. ¿Qué es una cantidad fuerte? Y una reducción de 2,5 puntos del producto son más o menos 10.000 millones de dólares en el año, y una reducción de 5 puntos en el producto son una reducción de más o menos 20.000 millones de dólares. Voy a jugar, perdón Ricardo, voy a jugar al Fantino. ¿Qué significa reducir el producto? ¿De qué estamos hablando? Y date cuenta que el Producto Bruto es la combinación del consumo privado, la inversión privada, el gasto público y el saldo de la balanza comercial. La premisa es que si yo bajo el gasto público, en principio el producto se achica, porque si el Estado deja de gastar o deja de mandar bienes y servicios por 20.000 millones de dólares, el producto se achica, pero se supone que eso le saca la pata de la cabeza, literalmente, a las empresas y dispara la inversión. Y si esto también implica una reducción de los tributos y los aranceles que pesan sobre exportación e importación, permite abrir un poco más el país al mundo. Y en 2 o 3 años, esos 20.000 millones de dólares que se achican podrán redundar en una expansión de la economía que podría ser 30.000 o 40.000 millones de dólares vía lo que se llama técnicamente el efecto multiplicador. O sea, reducir el gasto hoy podría ser una penuria el año que viene, pero podría ser una gran ventaja para los años venideros. Es el concepto que me parece que inspira a los dos, aunque deciden hacerlo, insisto, en diferentes velocidades. Uno por ahí más bruscamente y capaz que llevándose alguna señal en el camino, digamos, y otro hacerlo más lentamente y por ahí también resistiendo algún tipo de presión de parte de la coalición que lo estaría llevando al gobierno, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de ajustes se pueden hacer, digamos? ¿Por dónde podrían empezar a recortar? Uno me parece que es más claro por dónde quiere recortar, el otro, digo, ¿por dónde puede recortar? Yo simplemente te voy a decir una cosa. Yo no digo que esto es lo que haya que hacer, ni digo que yo comparta que esto es lo que habría que hacer, pero simplemente a modo de sacar una cuenta. Hoy el déficit del Estado, pre-medidas Massa post-paso, digamos, ¿no? Pre-últimos
plan platita, por así decirlo, era de aproximadamente 2 puntos del PBI, 2% del PBI. Hoy más que eso, se arrima más al 4 que al 2, luego de todas estas últimas medidas que se han tomado, que no sé si se van a sostener en el tiempo. Pero imaginemos que estamos pre-paso. Si yo, primero, suprimo todos los planes sociales, segundo, elimino todas las transferencias a las provincias, tercero, elimino todos los subsidios a las empresas públicas nacionales deficitarias, llevo el déficit fiscal a cero. Repito, para que nadie se sienta sorprendido, no estoy diciendo que esto es lo que haya que hacer, no estoy diciendo que haya que hacerlo ahora, pero por lo menos para poner en magnitud del problema. ¿De acuerdo? Si yo elimino todo este infierno, digamos, de planes sociales y subsidios que financian actividades que de alguna manera deberían pagar los privados, y el Estado se desembaraza de todo este problema, ya no hay más déficit fiscal. Si no hay más déficit fiscal, no hay emisión monetaria. Si no hay emisión monetaria, por lo menos en ese costado se para la inflación, dejando otros factores a resolver, y el país de alguna manera recobra una senda de equilibrio. Vos me dirás, esto es imposible. No coincido con vos. Simplemente lo que hice fue ponerte, digamos, en magnitud lo que significa el problema. ¿Y de shock sería una dolarización? La dolarización es una herramienta más que no resuelve absolutamente nada, porque si yo voy a dolarizar y te voy a decir que ahora cuando vayas al café vos podés pagar el café, no sé, 1.200 pesos o eventualmente sacar un billete de $1 con la cara, no sé cuál lleva, no sé si lleva Franklin, no sé cuál lleva, no sé si es Franklin. Bueno, el prócer americano de turno, y lo pagues. Mientras el déficit fiscal siga continuando, lo único que vamos a hacer es cambiar la moneda con la que pagamos nuestras transacciones, pero el desequilibrio va a seguir existiendo y ahora vamos a tener inflación en dólares. Cuando tengamos inflación en dólares, el país le va a costar cada vez más exportar, porque los costos locales van a aumentar, le va a costar cada vez menos importar, porque nuestros productos se van a encarecer con relación al resto, y lo que va a pasar es que la balanza se desequilibre y un día lo que creímos que era la solución desemboca en un desequilibrio de balanza comercial que otra vez nos llevó a una crisis de deuda. Si bien no es lo mismo, digamos, ya hemos vivido en los 90 algo similar, digamos, ¿no? Hemos utilizado una herramienta distinta y hemos eliminado la posibilidad de que el Estado siga de alguna manera financiándose con emisión monetaria. Pero no es todo el problema. El déficit fiscal tiene que pararse sí o sí, o por lo menos contenerse, Está muy bien. Ricardo, dicho todo esto, ¿es factible algo de esto? Digamos, porque, por supuesto que vos lo que planteás son medidas técnicas a partir de las soluciones que puedan llegar a aparecer y que inevitablemente uno u otro candidato va a terminar tomando más tarde que temprano, digamos, ¿no? O más temprano que tarde, digamos. Ahora, ¿es factible esto? ¿Hay una sociedad argentina? Porque ahí sí metemos otra vez, como bien dijiste, la pata en la orilla política y también en la social y también empezar a entender un poco los contextos que tenemos incluso históricos, ¿no? Socioeconómicos en la Argentina, los miedos y demás, las especulaciones. Es muy difícil. El ser argentino, diría Marcos Aguinis, tiene varios libros de eso, habría que revisarlo y es muy complejo, digamos, ¿no? ¿Es factible decir, bueno, a partir de ahora vamos a ajustar, chicamos por acá, hacemos esto porque el que lo está proponiendo, uno de los que propone es Milei, de mala manera, me parece, y el otro me parece que suena más, por eso decía que es más parecido a Menem que el propio Milei, porque si cuento lo que voy a hacer no me votan, ¿no? Me parece que va por ese lado. Pero ¿hay posibilidades de que eso ocurra? ¿Hay posibilidades de que nos pongamos de acuerdo y bueno, tenemos que ajustar, nos ajustamos los cinturones, son 2 años, 3 años, 4 años que nos vamos a ajustar, pero vamos a salir adelante y después ya empezamos a acomodarnos? ¿Hay posibilidades de esto? Primero, no hay posibilidades de nada si los dos candidatos, uno y otro, no acuerdan, porque pensemos que gane el que gane, ninguno va a disponer de una mayoría parlamentaria robusta como para poder aprobar las leyes. Quizás uno esté un poco más cerca que otro, digamos, ¿no? Pero en definitiva, ninguno de los dos va a poder poner en marcha todas las cosas que necesita sin un apoyo en el Congreso. Así que el consenso va a ser inevitable. Segunda cuestión, nada de esto es posible si no hay un cambio cultural en la sociedad argentina. La sociedad argentina desea y le gusta tener un Estado más grande que el que está dispuesto a financiar. A todos nos gusta un Estado que esté presente en todos lados, que nos saque cuando tenemos el agua al cuello
y que especifique las hipotecas. Nosotros queremos un Estado que nos subsidie cuando no podemos pagar nuestras cuentas. Queremos un Estado que le ponga un límite a la tasa de interés si los bancos nos quieren cobrar demasiado. Nosotros queremos todas estas cosas. Pero cuando nosotros vemos que el tamaño de Estado que hace falta para poner en marcha todas estas medidas cuesta aproximadamente entre un 40 y un 50% del Producto Bruto, y a vos te preguntan, ¿cuánto ganás? Bueno, yo gano 100. Bueno, dame 50, que es para financiar el tamaño de Estado que vos querés. No, yo no, ¿cómo voy a pagar yo? Que paguen los ricos, dice todo el mundo. En definitiva, si no somos conscientes de que no podemos pagar el Estado que pretendemos, tenemos que, una de dos, o aumentamos o duplicamos los impuestos que pagamos, o nos resignamos a tener un tamaño de Estado un poco más chico y consistente con las cosas que queremos. ¿Cuánto es un tamaño de Estado más chico? Y en Estados Unidos el tamaño del Estado es el 27% de la economía. No obstante, es gigantesco y muchísimo más grande que el nuestro. ¿Por qué? Porque vaya recesión o vaya perogrullada, el tamaño de la economía estadounidense es muchísimo más grande. El gobierno estadounidense invierte más o menos $8.000 por año en cada ciudadano. El argentino invertirá $2.000, $2.500 por ciudadano. Es una cantidad importante, pero aún así, y siendo las cosas tales como las estamos viendo, no se puede financiar. Hay que elegir de algún modo cuáles son aquellas actividades del Estado en las cuales el beneficio que otorgan a la sociedad es inferior a los costos que la sociedad le entrega. Y esto va de la mano con montones de cuestiones o distorsiones que hacen que la vida de los argentinos se torne más complicada en forma innecesaria, digamos, ¿no? El ejemplo de la nafta, el ejemplo del transporte público, el ejemplo del dólar. El Estado ya, o el gobierno, o este gobierno en todo caso, debería haber aprendido la lección. Si yo quiero pisar el precio de la nafta, no hay nafta. Quiero pisar el precio del dólar, no hay dólar. Quiero pisar el precio de los alquileres, no hay propiedades para alquilar. Ya debería ser suficiente enseñanza como para comprender que por ahí no es. Por ahí no es. Lo que hay que hacer no es pisar los precios porque sobreviene inevitablemente un ajuste de cantidades. Lo que hay que hacer es fomentar la oferta. Y se fomenta la oferta trabajando con las empresas productoras. O sea, ¿cómo logro yo que el alquiler sea más barato? Tengo que fomentar la construcción de viviendas, no tengo que pisar el precio de los alquileres. ¿Cómo es para que evitar que el precio del dólar sube? No se consigue con un precio máximo al dólar tal como se lo está poniendo. Se consigue fomentando aquellas actividades que ofrezcan dólares, o sea, fomentando la exportación. Y si fomento la exportación, yo tengo que bajar las retenciones. No puede ser que para el productor de soja el dólar valga 200 pesos. Es francamente muy fuerte, ¿Qué te pasa con el combustible? Con el combustible pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser que yo tenga que forzar a las empresas petroleras a que importen el combustible a un precio más alto que aquel al cual están forzados a vender las estaciones de servicio? Es realmente bastante kafkiano, digamos. Y si vos mirás actividad por actividad, el sistema de precios primero va a requerir de alguna manera una especie de corrección gigantesca en la cual los precios relativos se vuelvan a poner en órbita. Claro. No puede ser que un litro de leche valga 4 litros de nafta, cuando en realidad siempre fue 1 a 1. No puede ser que un kilo de harina valga 2 litros de nafta. Y vos me decís, ¿la nafta está barata? Y sí, está barata. Lo que pasa es que si me pongo en el bolsillo de la gente que tiene que pagarla, realmente este tipo está loco, me dice. Pero verdaderamente hay muchos problemas de esa naturaleza. Es clarísimo lo que decís, Ricardo, y tenemos mucho por hacer por delante. Ojalá que quien gane, Massa, Milei, no sé, el Papa Francisco que venga a gobernar Argentina, lo que sea, que puedan tomar las medidas necesarias y que nos permita esto, ¿no? Tener una visión del Estado un poco más clara y que todos podamos entender. Ojalá los argentinos nos pongamos de acuerdo también, porque depende mucho de nosotros, no solamente de quien gane una elección. Gracias por estos minutos, Ricardo. Ha sido un gusto como siempre. No, el gusto es mío, por favor, a tu disposición. Ricardo Panza, clarísimo, ¿no? Bueno, es economista, es contador público, es una persona de referencia para poder consultar estas cuestiones con respecto a la dificultad de tratar de explicar un panorama actual, que lo explicó y muy bien, y a la vez las posibilidades que tiene la Argentina de acá en más. Lo que no tenemos de acá en más es tiempo, así que los esperamos el próximo jueves aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Tengan una buena noche, será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador.
Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.